Vamos a buscar la palabra de Dios, el libro Proverbios, capítulo 1, 1 al 9. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará de saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian a la sabiduría y las enseñanzas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y sus collares a tu cuello. Voy a dar el mensaje con el título de sabiduría, de ensachar el sitio de las tiendas. Nosotros vamos a ver el libro Proverbios. El libro Proverbio, la palabra es la palabra, tiene el significado que tiene contenidos de sabiduría en este libro. Chamon, cham, quiere decir, en una palabra quiere decir, como la aguja que te clava como con una aguja, para que nosotros no vayamos al camino incorrecto. Nos enseña para retroceder pinchando con una aguja. Por eso, si nosotros decimos proverbio, decimos sabiduría, sabiduría. En la Biblia de japonés, el proverbio está hecho que es el libro de sabiduría. Especialmente el libro Proverbios para el hombre, para recibir la salvación. ¿Cómo debe vivir? La palabra no es que nos dice esta palabra cómo vivir, sino una persona quienes son salvos del Hijo de Dios, cómo debemos vivir. Nos enseña esta palabra. Hablando más fácil, se trata de aplicación de la palabra de Dios y de practicar la palabra de Dios. Un escritor habló así: el libro Salmos nos enseña a convivir juntos con Dios y nos da beneficio de vida, espiritualidad. Pero el proverbio nos enseña cómo podemos convivir junto con los hermanos y nos ayuda para día cotidiana. El libro Salmos es relación con Dios y el proverbio tiene la relación entre los hombres. Convivir. Como la palabra que nosotros vimos en el libro Salmos, el misterio de cómo vivir con Dios. Esto es el libro Salmos. Y en la vida de David también fue así. Y también otros autores vivió una relación con Dios. El libro Salmos capítulo 3 y 5 confiesa así: yo aunque esté acostado, aunque despierte, me sostiene nuestro Jehová. Aunque nos rodeen miles de personas, yo no temeré. Aunque me quieran matar miles del hombre, pero yo no voy a tener temor. ¿Por qué? Dios me sostiene. Es la relación con Dios. En cualquier tribulación, en cualquier problema, este misterio, experimento el misterio de que Dios está junto con nosotros. Esto es la experiencia de David. Es la confesión valiente de David. Una vida de fe como David. Tengo que saber solamente que Dios está junto conmigo. Creyendo esta palabra, yo puedo vivir sin temor, valientemente, sin preocupación de tendré éxitos o derrotas. Y en Salmos 63, 6, dice así: David de la madrugada
cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y hacia la sombra de tus alas me regocijaré. Esta mi alma ha pagado a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Tiene que creer que Dios está junto con nosotros. David, como saboreó la bendición del trono de Dios, yo también tengo que experimentar esta bendición del trono, la trascendencia del espacio y el tiempo. Háganos experimentar a nosotros también. Y también a continuación en el libro Proverbios estás aplicando cómo podemos tener una vida de dar influencias espirituales a las personas. En verdad, muchos cristianos, al tener la salvación sorprendente del amor de Dios, pero no puede testificar, no puede anunciar el nombre de el Dios. ¿Cuál es la razón? Porque no tiene la sabiduría. Le falta la sabiduría. El libro Salmos está enfocando aquí. Entonces, ¿cómo podemos mostrar la evidencia como David que Dios está junto con nosotros? Tenemos que recibir la sabiduría. Por eso nosotros tenemos que meditar el libro Proverbios y entonces vamos a tener éxito teniendo la sabiduría. Aunque ustedes no puedan leer todos los días, pero ustedes tienen que leer hasta el libro Proverbios, hasta capítulo 31. Y tienen que grabarlo y aplicarlo, practicarlo. Y entonces van a tener las respuestas. En el año 2024, Dios a nosotros nos dio el mensaje del año de ensancha la tienda, el sitio de tus tiendas, la tienda del trabajo, del estudio, de familias. Tenemos que recibir esta respuesta de ensanchar en todos los lugares. Dios nos va a dar. Como lo importante es como la palabra de hoy, tenemos que tener la sabiduría de ensanchar el sitio de la tienda para que nosotros podamos ampliar nuestras tiendas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo que todos los creyentes de la iglesia llevan esta palabra que Dios nos da, la palabra sabiduría, esto en mi corazón, que puedan grabar, enraizar, naturalizarle y puedan ampliarse el sitio de la tienda y todos sean unos protagonistas, evangelistas de establecer la torre, de alumbrar la luz de Cristo. Es el punto 1, es la vida de honrar a nuestro Jehová. El versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si vemos, dice 3,000 palabras y hasta 1,500 alabanzas, y está aclarando en este libro que Salomón escribió tantos alabanzas y tantas palabras y poesías, especialmente Salomón, en el momento de estar despierto espiritualmente. Esto en nuestra vida podemos dar la influencia espiritual y es una plataforma para transmitir la palabra. La mayoría del libro Proverbio ha escrito Salomón, pero en el versículo 30 al menos dos capítulos escribió todos Salomón. Vamos a leer 1 al 2 al 3, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Está hablando la sabiduría que aparece aquí, quiere decir Hokma, es en el trasfondo de la sabiduría, nos da la sabiduría e inteligencia. En el trasfondo de la verdad nos da la decisión, inteligencia. Ustedes cuando despiertan, cuando eligen algunas ocasiones para elección, para decidir en algo,
De esto cambia el éxito y la derrota. Cuando encuentran las personas, voy a decir esta palabra o no, esta decisión, esta sabiduría Dios nos da a nosotros. ¿Por qué tenemos la derrota? ¿Por qué nos estafan? Porque no leyeron el libro Proverbios. Dios no está aburrido para hacernos fracasar. Por eso ustedes no leen este proverbio y siguen las cosas corrientes de este mundo, tienen la derrota. Hablando más fácil, tener la distinción espiritual es la sabiduría. No es una sabiduría sin claridad, sino tenemos que tener la distinción espiritual. Al tener la distinción espiritual, tenemos la distinción de todas las cosas carnal y lo espiritual. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos saber esta persona qué persona es? La mayoría, a través de la sabiduría espiritual, aunque hablo con 10 minutos con esta persona, me doy cuenta cómo es esta persona. No tiene arrepentimientos. ¿Cómo pueden ser estafados, engañados, utilizados por la gente? ¿Y por qué tantas? Quiero que ustedes oren desde hoy para que nos den la decisión espiritual. En el capítulo dice para recibir el consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto en una palabra quiere decir la sabiduría. La sabiduría de la Biblia no es una sabiduría clásica, común, sino es la sabiduría de entender la voluntad de Dios y aplicar y practicar. Esto es la sabiduría bíblicamente. No tenemos que tener decisiones en el hombre. El hablar, en la actitud. Hay muchas veces que tengo un suspiro mirando a los pastores. Ya no tienen la distinción, no tienen la corriente, no pueden decidir. Al no tener la sabiduría, no pueden hacer. Ustedes vean, las personas del mundo tienen la decisión, elecciones, decisiones. Entonces, ¿cómo podemos tener el éxito desde hoy? Oren, danos la distinción espiritual. Entonces tenemos esto y se termina. Por eso, vean, los nobles, los éxitos mundiales son las personas que admiran al Señor. Comenzando desde Edison, y todo tiene con la inteligencia espiritual. Ellos tuvieron el éxito. Por eso, si nosotros tenemos la sabiduría bíblicamente, no podemos fracasar. Ustedes vean, el pastor Kim Dong-gun de Donggu, y dijo que crean 3 años. 3 años crean, pero verdaderamente a Jesús. Si no cambian, yo te voy a ocupar. Hace bíblicamente 3 años. Dios nos ocupa. Por eso el pastor Kim Dong-gun es alguien muy grandioso. Ustedes vean, ustedes creen 3 años verdaderamente a Jesús. No nuestro sentimiento, toda la decisión espiritualmente, analizarlo espiritualmente. Amén. No hagan una vida de fe sin claridad. No es que yo vivo así nomás, muero y me voy al reino de Dios, sino ahora, desde ahora, Dios, desde este momento Dios nos obra. Desde este momento, en medio de los incidentes, nosotros tenemos que tener la sabiduría de dar entendimientos. Salomón está declarando perfectamente en el Proverbio capítulo 1 al 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Muchas personas dicen, no es lo mismo de 2000 años atrás y ahora. Están despreciando la sabiduría y las enseñanzas. Esto es el título total del libro Proverbio. El versículo 7 es el contenido total, el título total.
Y también en el versículo 17, en el 10, repite el mismo contenido. ¿Ustedes cuánto conocen a Jehová? ¿Cuántos saben a Dios? ¿Cómo saben a Dios? Es la sabiduría. Si no conocen a Dios, no tienen la sabiduría. Aunque sean doctorados, no tienen sabiduría. Al final fracasan. Si vemos el horario de ahora de ensanchar el sitio de la tienda, justamente es tener temor a Jehová Dios. Ustedes quiero que teman a Jehová Dios. ¿Qué quiere decir temer? En griego se llama iruá. Tiene que recibir a Dios como creador y la actitud de recibir y servir a Él. Volviendo a hablar, es creer la absoluta soberanía de Dios y obedecer toda la palabra de Dios. Eso es respetar a Dios. Esto tenemos que ver bíblicamente, verdaderamente. Salomón, ¿por qué tiene pronombre de sabiduría? No era que tenía el poder personal. Si vemos el primer Reyes, no era una persona sabio desde el principio, desde el nacimiento, sino en 1 Reyes 4:29 habla así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todas las orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿De dónde vino la sabiduría? Desde Jehová Dios. ¿Y cuál es la razón que le dio la sabiduría a Salomón? Porque él pidió la sabiduría a Dios. Si vemos Segundo Reyes 3, después de ser rey, y le da el sacrificio, mil sacrificios en una sola vez. El holocausto de 1000 sacrificios. Esto quiere decir, tiene que gobernar desde ese momento, gobernar a Israel. Está mostrando el centro que va a ser guiado por Dios. Entonces miró el centro de Salomón y se emocionó. Voy a ser guiado para gobernar todas las cosas nuestro Dios. Y entonces salió Dios en el sueño de Salomón. Le dijo, ¿cuál es tu deseo? Y yo te voy a dar. En ese momento Salomón, busquen. La mayoría de las personas buscan el poder, la economía, la fama, pero él no pidió esto. La gracia, le dio la gracia que recibió del padre David y le pidió la sabiduría e inteligencia. Pidió estas cosas, inteligencia y la sabiduría. No es que pidió gran economía, sino dame sabiduría e inteligencia. A esto le gustó Dios, la respuesta de Salomón. Entonces no solo le dio el corazón de inteligencia, sino le dio toda la riqueza que ni siquiera pidió Salomón. Ustedes vean, un padre cuando sus hijos le respetan y cuando se emocionan al hijo, le dan todas las cosas. Dios es más todavía. Ustedes tienen que saber y leer el corazón de Dios. Aunque ustedes hagan la ofrenda, háganlo delante de Dios. Porque Dios nos da todas las semanas, todos los días para recibir la bendición, pero nosotros fracasamos. Por favor, hagan con todo el corazón, con la verdad, hágalo. Entonces, Dios, ¿cómo le hacen?
aunque oren, aunque alaben, aunque escuchen la palabra, aunque entreguen el culto, entreguen con verdaderamente. Entonces Dios, vean cómo les bendicen a ustedes. Dios nos da toda la como nos prometió, que es. Y entonces se hizo el pronombre de la sabiduría e inteligencia, Salomón. Pasando miles de años, cuando decimos sabiduría, todavía se nombra Salomón. Los creyentes, como Salomón, delante de Dios, quiero que busquen la sabiduría. Si vemos en Santiago 1:5, por eso nosotros oramos. Si, como la palabra, si buscamos, Dios nos da. En el año 2024, danos la sabiduría de celestial, danos a nosotros. Danos la sabiduría del trono, de salvar a los remanentes, aferrando el itinerario de 7.7.7, danos la sabiduría de salir con esto. En el año 2024 creamos absoluta soberanía de Dios y tenemos que cumplir este pacto de ensanchar el sitio de la tienda. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como segundo, es una vida donde nos lidera la palabra. Vamos a ver el libro 1, Proverbio 1, capítulo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por esta palabra no es simplemente de obedecer la palabra de sus padres. Vean Salomón, la característica del proverbio Salomón no es que le dan a un no creyente, sino está dando a la palabra a los creyentes que creen en Dios. O sea, a mí me está dando esta palabra a través de este trasfondo. ¿Qué quiere decir? Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Esto prefiere la palabra de Dios. Volviendo de hablar, tiene que tener una vida de ser guiado a la palabra de Dios. Una vida donde nos lidera la palabra de Dios. Nos lidera. Por eso tenemos que ser así. Esto es justamente una vida de sabiduría que habla la Biblia, y cuando vivimos esta vida nos da las grandes bendiciones. En el versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta palabra, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Adorno, gracias serán de tu cabeza y collares a tu cuello. Esto es respeto, esto es la fama. En una palabra, ¿qué quiere decir? Nos convierte en nuestra vida una persona honrado. No es una persona discriminado, despreciado, sino va a convertir nuestro Jehová una persona respetado, admirado y una vida de valor. Yo te voy a hacer tener esta vida. Por eso te voy a hacer vivir una vida de dar la influencia espiritual. El autor del cristianismo, Ken, una vida de meditación, dice así: la sabiduría es una técnica para vivir la vida en nuestra vida, especialmente una vida de tener prosperidad de nuestra vida es escuchar la palabra de Dios concentradamente. A través de esto tenemos que tener esta voz de escuchar la palabra de Dios verdaderamente. Cuando escuchamos la palabra, la voz del entendimiento. Ustedes cuando escuchan la palabra de Dios, ¿cómo escuchan? A través de la palabra de Dios. A través del
palabra del púlpito, a través de esta palabra, podemos encontrar el horario de Dios. Por eso nosotros entregamos el culto. La palabra que aparece hoy, la palabra de instrucción, ¿qué quiere decir? Tiene entrenamiento de escuchar la palabra. Y entonces, al ser así, tenemos la distinción espiritual. Porque viniendo a la iglesia no podemos vivir una vida concentrada en la palabra? Porque nunca escuchamos la palabra. Nosotros vemos y escuchamos, pero no podemos vivir una vida liderazgo de la palabra. En una palabra están haciendo una vida de fe religioso. Por eso es muy importante vivir una vida de no perder la palabra del púlpito. A través de la corriente de 24 horas de la palabra del púlpito podemos experimentar una vida de ensanchar el sitio de nuestras tiendas. El profesor Luis habló así, como una criatura. El respeto a Jehová no es en liderazgo, sino está en la reacción. Hablando la fácil, todo liderazgo está en manos de Dios. Nosotros quienes somos criaturas, tenemos que admitir completamente el liderazgo de Dios y de una vida de obediencia de ese liderazgo y de una persona que reacciona en la palabra. No soy el que liderazgo. Ustedes cuando deciden algo, oran ustedes mismos. Yo cuando oro a la mañana, veo todo el horario de la vida, hoy dónde tengo que ir, a quién tengo que encontrar, los lugares donde voy, los lugares encuentros, hacia la voluntad de Dios, danos la sabiduría y háganos dar la palabra necesaria para ellos. Yo oro así y empiezo el día así, comunicando con Dios. Entonces yo, hablando también, esta palabra me está hablando así, ¿yo qué palabra puedo dar? Daros la sabiduría. Yo miro los ojos y estoy orando a Dios. Cuando yo doy mi palabra, si no se da, ¿cuánta influencia estoy dando? No puedo equivocarme porque estoy matando un alma. Puedo matar y vivir en mi palabra y estoy en esa ubicación. Entonces, parezco que yo estoy hablando naturalmente en la palabra, pero estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ustedes también. Cuando vayan, cuando tienen algún encuentro con las personas, si no oran, deciden a sí mismos, no oran a Dios, no piden sabiduría y según el sentimiento, según la reacción de ellos, ustedes le hablan, entonces Dios no nos puede ocupar. Si nunca nos preguntamos, nunca oramos a Dios. Y después, si no se da como queremos, empezamos a odiar a Dios. Aunque creamos en Jesús, no se puede. A veces ustedes preguntaron, a veces ustedes alguna vez le dieron el liderazgo a nuestro Señor. Siempre vivimos en mis sentimientos, mis decisiones, mis pensamientos. Una vez ustedes siguieron los pasos a través de la palabra, ustedes, todas las cosas están en la mano de Dios. Ustedes no se confundan. No es lo mío, no tengo nada de este mundo, lo mío. ¿Dónde estamos en este mundo? Lo mío. Todo es de la cosa de Dios. Desde el Señor vino y estamos entregando de vuelta al Señor. Es todas las cosas del Señor. Yo no tengo nada. Si nosotros venimos a este mundo sin nada, no tenemos nada para gloriarnos, de estar orgullosos, sino es toda la cosa de Dios. Cada vez nos sale el Génesis capítulo 3 centralizado en mí. Comienza de descentralizado en mí y de materiales nos pasamos. Y después mi lugar del éxito. Y nos caemos totalmente, porque Satanás nos conoce cómo somos. ¿Y cuál es el resultado? Es la Torre de Babel. Se derrumba totalmente. Se derrumba todas las cosas de este mundo. No hay por qué estar peleándose. No hay por qué estar teniendo
arrepentirse de esto. Nosotros siempre centralizado la palabra de Dios. ¿Cuál es el núcleo de una vida que lidera la palabra? Es solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Grabarnos solo Dios, solo Cristo. Tenemos que enraizarnos a través del reino de Dios y naturalizarse solo por la llenura del Espíritu Santo. Entonces automáticamente vivimos una vida de ensanchar el sitio de la tienda. No es yo, sino todo el liderazgo está en la mano de Dios. Ustedes tienen que reconocer esto. El horario de Dios depende del horario de Dios. Nos da el pacto del púlpito a no ser 24 horas juntos. Por eso puedan dejar arte de obra maestra de 24, 25 y lo eterno. Conclusión. La expresión que usamos en esta época, que es dopamina. ¿Qué quiere decir? Es algo nuevo, experimentar algo nuevo, algo divertido. Es un material que nos transmite la alegría. 도파민이 싹 돈다. 도파민이 확 돈다. 이렇게 표현하는데 El dopamina nos circula cuando nos experimentamos algo nuevo, algo divertido. A las 12:30 justamente tengo que ganar a Australia por el Copa de Asia. Cuando veo el fútbol, me sale la dopamina, empieza a circular en nuestro cuerpo cuando entra en el gol. Porque a mí me gusta el deporte. Cuando veo el deporte, porque me divierto y me siento muy bien. Y cuando estamos así bien, le decimos que estamos al tope del dopamina. Estoy seguro que esta noche va a salir mucho dopamina. ¿Por qué digo esta palabra? Cuando crece nuestra fe, para hacer una vida de fe abundantemente, tenemos que vivir una vida llena de dopamina espiritual. Cuando pensamos nuestro trabajo para la obra de Dios, estar alegre. Hoy vino el departamento de las misiones, estaban todos alegres. Por eso ustedes no se han engañado de su situación, de sus imágenes de ahora. Solamente ustedes vean el trabajo de Dios, el reino de Dios. Entonces es muy alegre cuando pienso en la iglesia, cuando pienso a escuchar la palabra, me empieza a palpitar el corazón y recibimos la gracia y nos sube la alta dopamina. Entonces esas personas que reciben la gracia se cambian sus rostros. Las mujeres que recibe mucho amor de su esposo, tiene diferentes sus ojos, de sus caras, tiene la vitalidad. Pero una mujer que no recibe el amor de Dios, el amor del esposo, es todo oscuro, no tiene vitalidad. Aunque lo pinten sus caras, no se puede engañar. Por eso cuando recibe la gracia a través de la palabra, entonces cambian su cara. Hoy vino los niños de Yes Kids, los chiquitos, los niños. Tenían la cara de los maestros muy alegres. Tenían sus rostros y ya siento el ambiente del jardín Yes Kids. Tienen la alegría, siempre la alegría. Yeowon Summer School, cuando vino los niños, ay, porque son todos tan lindos, porque son tan inteligentes. Me asusté. Son primer, segundo grado, 16 niños remanentes y me veía. Es la primera vez que me ve tan de cerca y me miraban de primer grado, segundo grados. Del primaria, al tener crecimiento en el pacto,
cambia los rostros de las caras de los remanentes. 고민 많습니다. 여러분, Ustedes, los niños de ahora, tienen preocupaciones desde los 5 años. Los primarios piensan hasta el suicidio. Ya cambió. Tienen conflictos los niños de primarias. 영어를 또 막 Y también hablan inglés. Y es que y todo el tiempo hablan de inglés. 어렸을 때 영어 말이 Y desde niñez de enseñar inglés están haciendo aquí. No hace falta ir a estudiar exteriores. Porque los maestros le enseñan con el evangelio. Tiene sus rostros alegría. 지금 예수 기준으로 brilla. 성인 모자라가 한 클래스를 못 받고 있대. Y dice que en Yesquis no tiene el espacio para tener una clase más. 우리 지금 후대들이 잘 뛰어. Como esto, nuestras siguientes generaciones están creciendo aquí y están siendo la cultura de funciones, la cumbre de funciones, la cumbre de culturas. Por eso tenemos que ampliar el lugar. 교회만 생각하면 영적 도파민이 확 돌기 바랍니다. Solamente cuando ustedes piensan la iglesia puedan 보내준 사람 보니까 circularse la dopamina espiritual. 표정만 봐도 그냥. 그래서 장막터를 Por eso 넓히는 tenemos que tener la sabiduría de ensanchar el sitio de la tienda. Cuando nosotros oramos aferrando 도시기 바랍니다. la palabra, quiero que cuando van en el campo del evangelismo, quiero que les circule la dopaminas espirituales y dar la influencia en el campo. Porque Dios no tiene que dar las fuerzas. Si nosotros queremos tener éxito en este mundo, tenemos que tener la distinción espiritual. Si nos dio toda la sabiduría, Dios, todos los creyentes de la iglesia llevan en el año 2024 tengan una vida lleno de dopamina y puedan ampliar y ensanchar el sitio de la tienda. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar con la palabra que nos dio. Danos la sabiduría espiritual. Permítanos ampliar y ensanchar el sitio de nuestras tiendas. Y tenemos que nosotros podamos adorar a nuestro Señor, aferrando la palabra. Las personas que arrodillan, que temen a Dios, que arrodillan delante de Dios, háganos vivir una vida, liderazgo a través del Señor. Vamos a orar juntos, diciendo: Señor, 누구를 만나는지 주님께서 신뢰로 승리의 삶을 살도록 주께서 새롭게